Buenos días. Continuamos con la iglesia. Vamos a hablar estos días sobre la iglesia. Vamos a, vamos a hablar sobre la iglesia, pero antes de hablar de la iglesia, es importante que nosotros entendamos que la iglesia, como cuerpo de Cristo, estábamos hablando el domingo pasado, hablamos de la iglesia celestial, ¿no? De la iglesia universal y de la iglesia local, de las diferencias, de sus funciones, de lo importante. Queremos y debemos aprender y estar seguros de, como cuerpo de Cristo, somos una comunidad unida por la fe en Jesús. Nosotros no asistimos a la iglesia porque estamos unidos por otra causa distinta, por un motivo distinto. Estamos en comunidad, formamos el cuerpo de Cristo porque estamos unidos por la fe en Cristo. No venimos acá por otra cosa. La gente no va a la iglesia por otra cosa, se supone, ¿no? Hay gente que va a la iglesia por otros motivos, pero el cristiano, el creyente verdadero va y hace parte del cuerpo de Cristo porque está unido con otros en la fe en Cristo. Entonces debemos analizar cómo esta unidad, esta estructura es presentada en la Escritura y cómo se debe comparar con la iglesia moderna. Esa estructura, esa unidad que la vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo podemos comparar esa iglesia del primer siglo con la iglesia moderna? La iglesia, como organismo vivo, ha sido importante desde Hechos 2, cuando en el día del Pentecostés es derramado el Espíritu Santo sobre estos 120 que estaban en el aposento alto, y ahí arranca la estructura de la iglesia, y arranca la iglesia como movimiento. Y ha sido importante desde ese momento hasta hoy para todos los hombres y mujeres que han sido transformados por el sacrificio de Cristo. Y esa iglesia ha sido tan importante, ha sido tan relevante para el ser humano, que aun cuando han intentado destruir la iglesia, persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos, la iglesia todavía se mantiene. Por eso hoy nosotros, cuando miramos atrás, cuando miramos hacia el pasado, hacia esa iglesia primitiva, nosotros tenemos que valorar muchísimo todo el sacrificio que esas personas hicieron en su momento, de cómo hombres, mujeres, incluso niños murieron por la fe. Tenemos que valorar la iglesia. Tenemos que valorar la iglesia. La gente hoy no está valorando la iglesia. La gente, cristianos, no valoran la iglesia. Para las personas hoy en día, la iglesia es como algo que podemos ir, asistir, y de pronto sí, de pronto no, ¿cierto? O la dejan y se van, vuelven, y no valoran la iglesia, no valoran el lugar donde el Señor los ha colocado. Entonces nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente que la iglesia es importante. Para muchas personas no es importante porque prefieren tal vez quedarse en la casa durmiendo, irse de paseo, ver un mensaje por internet, pero ir a la iglesia es importante. Tomar la iglesia como lo que es importante, porque no es un invento humano. Eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir descubriendo a medida del sermón. La iglesia no es un invento humano. Por eso hoy estamos aquí reunidos para reflexionar sobre ese tema fundamental para nuestra fe y para nuestra vida diaria: la importancia de la iglesia para el hombre. Estábamos diciendo que desde un principio, desde los inicios en el siglo primero, allá en Hechos capítulo 2 en adelante, la iglesia ha sido mucho más que un edificio, más que un local, más que un sitio, ¿no? Es un organismo vivo, es un grupo de personas
que comparten una misma fe, que comparten un mismo propósito, que comparten un mismo Dios y un mismo Señor, y eso lo vamos a ver hoy, que esa iglesia, ese organismo vivo está formado por aquellas personas que han sido beneficiarias de la salvación en Cristo, que han recibido la salvación en Cristo. La iglesia no está formada por personas distintas. La iglesia del Señor no está formada por budistas, no está formada por testigos de Jehová, ni por mormones. No, la iglesia está formada por aquellos que recibieron la salvación en Jesús. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una familia espiritual. Por eso cuando vamos a la iglesia no podemos tratarnos como desconocidos. En muchos lugares pasa que los cristianos que asisten a ella son como desconocidos. No se preocupan los unos por los otros. Pero la iglesia es una familia espiritual donde cada uno de nosotros tiene un lugar, un espacio y un propósito. ¿Se entiende? Por eso en un mundo como el que estamos viviendo nosotros hoy, que nos ofrece una falsa sensación de conexión, por ejemplo a través del Internet, la gente siente una falsa sensación de conexión. En ese mundo en el que la gente hoy cree que por Internet está unida a otros, ¿cuántos amigos tiene usted en Facebook? Reales. La iglesia nos proporciona una verdadera comunidad, un verdadero lugar, un verdadero sitio en el que usted y yo podamos tener un sentido de pertenencia. Cuando la persona va a la iglesia y no tiene sentido de pertenencia por la iglesia, esa persona no es cristiana. Tenemos que sentirnos dueños de ese lugar en el que Dios nos ha colocado. Porque en ese lugar en el que Dios nos ha colocado, vamos a encontrar apoyo, vamos a encontrar amor, ánimo en medio de nuestra diaria jornada que a veces es difícil. Por eso para mí, desde mi punto de vista, la iglesia es un refugio en tiempos de dificultad. Jesús diseñó la iglesia para que fuera un refugio en tiempos de dificultad. Para muchas personas, un refugio para tiempos de dificultad es el bar, ¿cierto? Se refugian en medio de una dificultad en el bar y van y se emborrachan y lloran allá. Para otros, un refugio de dificultad es irse de viaje y olvidarse de todos un tiempo, irse por allá a un lugar lejano. Para otros, un refugio en tiempos de dificultad puede ser la droga. Para otros puede ser ir y meterse en un gimnasio y estar allá y concentrarse en lo que está haciendo y olvidarse de todo. Eso lo sienten como un refugio. Para otros puede ser su casa y estar encerrados en la casa y no querer hablar con nadie. Puede ser un refugio. Pero el verdadero refugio en tiempos de dificultad es la iglesia, porque en la iglesia se dicta, se enseña, si es que es así, la palabra de Dios. Por eso la iglesia, ese lugar de refugio en tiempos de dificultad, también es una plataforma desde la cual usted y yo también podemos impactar positivamente nuestro entorno. ¿Sí o no? Hoy es mi intención, con la ayuda del Señor, que juntos podamos explorar 4 porciones de la Escritura. Vamos a hablar de Efesios capítulo 4, verso 4 al 16. Vamos a ver 1 Corintios 12, del 12 al 27, Mateo 16, 18 y Hebreos 10, 25. Sobre esos 4 pasajes vamos a estudiar y vamos a profundizar en lo que es la esencia de la iglesia como una entidad que es unida, que es diversa, que es firme. Vamos a ver cómo la iglesia primitiva vivió estos mismos principios y cómo nosotros hoy como iglesia moderna podemos seguir siendo el reflejo fiel de esa iglesia primitiva que es el cuerpo de Cristo, que nosotros hoy también hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a explorar juntos estos pasajes, estas porciones de la Escritura, y juntos vamos a ir descubriendo el papel vital de la iglesia y ese papel vital que la iglesia juega en nuestras vidas y sobre todo en el plan redentor de Dios. Por eso el tema de hoy lo hemos llamado la iglesia, un cuerpo
una misión. La iglesia, un cuerpo, una misión. Vamos a ver hasta cuántos días hoy, en estos días, el Señor nos va llevando a seguir estudiando la iglesia. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4, vamos a ir hasta el 16, pero en esta primera parte de la enseñanza vamos a ir hasta el verso 6. Y el primer punto es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Vamos a ir hasta el 16, pero en esta parte vamos hasta el 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, así como también fuisteis llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es que él enfatiza la unidad que debe existir entre quienes, entre los creyentes. Por eso él dice que así como también fuisteis llamados, él está haciendo un énfasis en la unidad que debe existir entre los creyentes. La iglesia es un cuerpo. Esta parte de que es un cuerpo la vamos a escuchar siempre que hablemos de la iglesia. Por eso hoy voy a hablar mucho y voy a repetir mucho esa frase, la iglesia es un cuerpo, porque nos tiene que quedar en la mente y en el corazón, nos tiene que quedar grabados que somos un cuerpo. Y entonces Pablo está haciendo el énfasis en eso, en que debe haber unidad entre el cuerpo de creyentes, que la iglesia es un cuerpo unido con un espíritu, por un espíritu, y que ese espíritu une a todos los miembros en una misma esperanza. Entonces el pasaje inicia diciendo un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad porque compartimos algo en común. En Cristo, como ustedes y yo estamos en Cristo, compartimos un cuerpo, compartimos un espíritu, compartimos una esperanza en nuestra vocación, compartimos un Señor, compartimos una fe, compartimos un bautismo y compartimos un Padre, ¿cierto? Entonces, para cada una de estas áreas que tenemos en común, estas áreas son más grandes que cualquier diferencia potencial que pudiera existir, porque como creyentes tal vez somos distintos en muchos aspectos. Tal vez una congregación de una denominación en particular puede tener diferencias en algunas doctrinas frente a otra iglesia, otra denominación, pero a lo mejor no son diferencias muy importantes, sino más bien secundarias o terciarias. Entonces, esa iglesia de esa denominación con la otra iglesia de la otra denominación son un cuerpo, hacen parte del cuerpo de Cristo, comparten el mismo Señor, el mismo cuerpo, el mismo espíritu, la misma vocación, el mismo Señor, comparten todo. Entre esas iglesias, aunque sean de distinta denominación, debe haber unidad. Compartimos el bautismo. Algunos piensan que porque Pablo habla aquí de que hay un bautismo, piensan que la idea del bautismo del Espíritu Santo viene como una experiencia subsecuente que viene por resultado de haberse bautizado en agua y por lo tanto viene siendo inválido. Pero Pablo aquí, aunque solamente está hablando del bautismo, él señala que ese bautismo es una obra visible y que es visible entre todos los creyentes y por lo tanto es base de unidad. ¿Qué quiere decir esto? No hay bautismos separados. El día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día que nos arrepentimos, ese día estamos siendo bautizados por el Espíritu Santo. Ahora lo hacemos visible cuando vamos a las aguas. Algunos piensan que son dos cosas distintas. El bautismo en agua solamente está refrendando, está demostrando públicamente lo que ya ha pasado íntimamente. Por eso la iglesia primitiva vivía esta unidad de manera palpable, de manera tangible. Habían diferencias, claro, las habían porque
Unos eran judíos, otros eran gentiles, entonces habían diferencias de cultura, habían diferencias sociales. Hoy en día, la iglesia moderna también enfrenta lo mismo, ¿no es cierto? Hay iglesias en lugares donde casi que todos son estrato alto, hay iglesias donde todos son estratos más bajos. Hay otras iglesias donde hay mezcla de estratos medios, bajos, altos, hay de todo un poquito. Y a veces puede que en esas iglesias donde hayan unos con mejores capacidades económicas que otros, pueden haber diferencias marcadas en la forma de hablar, de vestir, ¿cierto? En la forma de tal vez el comportamiento. Entonces en la iglesia primitiva habían diferencias, se notaban, eran marcadas porque eran culturales, sociales, y hoy en día la iglesia moderna también enfrenta el desafío de mantener la unidad en medio de las diferencias propias que cada persona tiene dentro de la iglesia, pero también por la diversidad que hoy se ve en la sociedad, por la secularización que se está infiltrando en la iglesia, por la malentendida inclusión y también por la globalización. Muchas cosas a nivel mundial empiezan a entrar a la iglesia y muchas iglesias están luchando con eso. Unas están luchando para no permitir que eso entre, otras están luchando para ver cómo lo sacan porque ya lo dejaron entrar. Pero la esencia de la iglesia primitiva debe ser la misma esencia de la iglesia moderna hoy, es decir, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Debe ser la misma. Ahora, la manera en la que Dios obra esa unidad lo hace por medio de dones espirituales en el liderazgo de la iglesia. Y esa sigue siendo la misma que utilizó en la iglesia primitiva, sigue siendo la misma forma, la misma manera en la que Él sigue obrando hoy en la iglesia moderna. Versos 7 al 13. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, los diversos dones de los que está hablando Pablo aquí, que fueron dados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, incluye para la época apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la iglesia primitiva. Eso ahí hay una pequeña diferencia para nosotros hoy. El pasaje dice, iniciando, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A todos se nos ha dado gracia conforme a la medida del regalo que Jesús dio para nosotros. Y esta es la base para la distribución de los dones espirituales por parte de Dios a su iglesia. ¿Cuál es la base? Es la gracia. Es esa dádiva inmerecida de parte de Dios para nosotros, gratis. Nadie, absolutamente nadie, ha hecho algo lo suficientemente bueno para ganarse los dones espirituales. Todo lo que Dios nos da es gratis, pero no porque usted y yo hagamos algo para merecerlo. Es una dádiva inmerecida. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está citando el Salmo 68, 18. Ese es el verso 8. Ahí Pablo está citando el Salmo 18, Salmo 68, 18, perdón. Pero no lo cita de la misma manera como está en el Salmo. No lo cita a la letra, tal como está. Ahora, ¿por qué? Puede ser que lo alteró por providencia divina, ¿cierto? El Espíritu Santo en el momento que está escribiendo, no escribe tal cual como está en el Salmo 18, Salmo 68, 18. Porque como autor humano,
Dios no tenía, o Dios no hizo con los escritores de la Biblia como si fueran un títere, o Dios no los poseyó en un momento y ellos no tenían voluntad propia a la hora de escribir. Ellos tenían propia voluntad, están inspirados, pero tenían ciertas licencias, por decirlo así, para también darle su estilo literario al libro. Él lo está citando de algo que se conoce como Targum. Targum es una palabra que significa interpretación. Hay varias clases de Targum. Targum era una interpretación que le daban al texto hebreo, porque esas personas no hablaban hebreo ya, entonces hablaban arameo. Entonces empezaron a dar una interpretación al texto hebreo. Y es más o menos lo que está citando aquí Pablo. Él está haciendo él está trayendo a colación una interpretación de ese hebreo. Por eso no está dando literalmente como se ha escrito el Salmo. Y continúa diciendo en el verso 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Cuando dice esta parte más baja de la tierra, muchas personas piensan que Pablo se está refiriendo a lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:19, de que Jesús fue a los infiernos a predicarle a los espíritus encarcelados. No tiene nada que ver con eso y ya sabemos que, bueno, eso es otro tema de enseñanza, pero aquí lo que quiere contrastar Pablo es el hecho de que si ascendió es porque ya antes había descendido. Entonces aquí la referencia de Pablo es a la encarnación de Cristo, a la encarnación de Cristo, no a que fue al infierno. Verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo nos dice que Jesús subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y para que usted y yo entendamos de qué está hablando Pablo, tenemos que tener en cuenta que para la cosmovisión judía de la época existían tres cielos. El primero, en el que usted ve las aves volando, las nubes, ¿cierto? El segundo, donde están las estrellas y todos los astros. Y el tercero, donde habita Dios. Entonces, al decir Pablo que Jesús ascendió por encima de todos los cielos, Pablo lo que le quiere darnos a entender es que Cristo está por encima de todo y de todos. ¿Sí? Él está por encima de cualquier cosa, de cualquier ser creado. Por lo tanto, en cuanto a su posición, a esa posición que Jesús obtiene, no hay nadie que esté por encima de él. Eso es lo que nos quiere enseñar Pablo aquí. No hay nadie por encima de Cristo. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Seguimos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Seguimos hablando de qué? De la iglesia. Y él mismo. Esto significa que Jesús mismo es él, no es otra persona. No es el apóstol Pepito. No, es Cristo mismo quien estableció estos cargos que estamos leyendo aquí. Estos cargos son obra y designación de Cristo directamente. No son de otra persona, no son de alguien que se queda con la suficiente autoridad para hacerlo, no es ningún hombre, sino Cristo mismo. Aunque hoy en día muchos pueden presumir de eso, ¿no? Muchos van por ahí entregando cargos y designando apóstoles y profetas y una cantidad de cosas, cuando ese es una obra, una designación exclusiva de Cristo. En su momento. Por eso fueron para la época de Jesús, para la época del primer siglo, estos cargos fueron una institución divina, no humana. ¿Sí? No humana. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo aquí está describiendo cuántos cargos. ¿Cuántos cargos está describiendo Pablo aquí? 4, ¿cierto? 4, no 5. Muchos por ahí mencionan 5 y de forma errónea dicen,
Los 5 ministerios, es que fulanito tiene los 5 ministerios, no son 4, los vamos a ir mirando. Entonces, el apóstol era, hasta la época de Jesús, hasta la época del primer siglo, fue un embajador especial que llevaba la obra de Dios. Era un mensajero, fue utilizado para promover y para proveer un fundamento, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 20. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Muy bien ahí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo. Mismo este pasaje lo tenemos que tener ahí en mente. No lo podemos olvidar. Entonces ellos fueron embajadores especiales de la obra del Señor, fueron usados para proveer un fundamento, pero el fundamento era Cristo, no eran ellos. Entonces esos primeros hombres que fueron dotados por Dios en la iglesia primitiva fueron los apóstoles, de los cuales, o entre los cuales Cristo mismo tenía la preeminencia, él era el más importante. Por eso el significado principal de apóstol, de la palabra griega apostolos, es sencillo. El significado es aquel que fue enviado para cumplir una misión. Era un mensajero. Ya en un sentido más técnico, la palabra apóstol solo se emplea en el Nuevo Testamento con referencia a los 12. A Matías, que reemplazó a Judas, y finalmente a Pablo, que fue también separado para esa tarea de manera maravillosa, ¿no? Para ser apóstol a los gentiles. Fue también usado para llevar el evangelio. Entonces, las cualidades requeridas para ser un apóstol eran primero haber sido seleccionado directamente por Cristo, haber sido testigo ocular de Cristo resucitado. Pablo fue el último en cumplir con esos requisitos. Por lo tanto, no es posible, como tantos alegan, que existen apóstoles hoy en día. No existen apóstoles. Yo escuchaba a un pastor que le decían que si él creía que existían los apóstoles, decía sí. Si él creía que hoy existían apóstoles, decía sí, los que están aquí. No hay apóstoles hoy en día. Hay muchos que se hacen llamar apóstoles, pero no cumplen con las condiciones de que haber sido designados directamente por Cristo, haber sido testigos oculares de Cristo resucitado, como lo fueron los 12, como lo fue Pablo. Entonces, algunos han pensado o han entendido que los apóstoles fueron delegados, fueron como delegados que asistieron a una convención constitucional y que al terminar esa convención constitucional también terminó el cargo, cesó el cargo, se acabó, ya fue hecho todo lo que se tenía que hacer, ya quedó establecido el fundamento, ahora ya no se necesita más su cargo. A eso es que se refiere. Porque quedó completado, ya el Nuevo Testamento quedó completado con eso. Cuando hablamos de apóstol, estamos hablando del oficio de ser apóstol, el oficio. El oficio como apóstol, tal y como se escribe en el Antiguo y hasta en el Nuevo Testamento que existieron, dejó de existir cuando ya el fundamento quedó terminado. Cuando el canon quedó terminado, el apóstol como tal terminó de existir. Así muchos hoy todavía sigan insistiendo en que son apóstoles y que si son apóstoles, no se les puede reconocer con el mismo sentido de autoridad que tenían los apóstoles del primer siglo. ¿Está bien? Y los profetas, también un ministerio reconocido tanto en el Antiguo Testamento como en la época de la iglesia primitiva, desaparecieron hace mucho tiempo. Bueno, hoy todavía vemos una cantidad de profetas por ahí diciendo una cantidad de cosas. Había unos que decían que el año 2020 iba a ser el año de la prosperidad y eso hablaron bellezas y el año 2020 fue fatal para casi todo el mundo. Entonces nos damos cuenta con ejemplos como ese que el profeta no existe. ¿Y por qué los profetas fueron desapareciendo? ¿Cuáles fueron las razones? Hay por lo menos 3.
Porque en tiempos de persecución los profetas eran los primeros en morir por la fe. ¿Por qué? Porque ellos no podían ocultarse, ellos no se podían esconder. Ellos tenían que exponerse porque ya los que tenían que hablar eran los voceros. Ellos no se podían esconder. Los profetas, la segunda razón es que los profetas llegaron a ser un problema en la medida que las iglesias empezaron a crecer y que dentro de ellas empezó a desarrollar una organización local. ¿Cómo? Bueno, cada congregación se iba organizando, iba desarrollando una administración local con un pastor permanente, ¿cierto? Entonces, como estos ministerios ya se estaban formando, empezaban a objetar lo que los profetas venían a decir, porque los profetas eran itinerantes, eran ambulantes, un día estaban aquí, otros días estaban en otro lado, ellos mantenían viajando, mantenían iglesias en iglesias. Entonces ya esas organizaciones locales que se estaban desarrollando y que se estaban formando dentro de la iglesia empezaban a objetar esas enseñanzas y algunas cosas que ellos hacían. Entonces el resultado es que los profetas poco a poco fueron desapareciendo. Y la tercera es que el ministerio de profeta estaba expuesto a los abusos. ¿Cómo así? Bueno, como ellos eran reconocidos por la supuesta autoridad que tenían, entonces ellos tenían un prestigio importante y eso hacía que ellos abusaran de su autoridad. Ellos empezaban a usar, convertían esa autoridad que tenían en una excusa para vivir cómodamente a expensas de las congregaciones que los visitaban, ¿cierto? Algo parecido con lo que vemos hoy es solo coincidencia. Muchos, y ese es el problema con este tipo de cargos, con los que se hacen llamar apóstoles y profetas, que quieren estar en lo alto de una pirámide, aprovechándose de todos los demás que están debajo de ellos, y pues hombre, se ven cómo les quitan plata a las iglesias, a las personas, con otra serie de doctrinas. Entonces se sigue viendo el abuso. Y las personas empiezan a ver a estas personas como si fueran Dios. Ahí la apóstol tal, en tal iglesia, y las personas que van a la iglesia no consienten que se diga nada en contra de esa persona. Ahora, los mismos apóstoles y los mismos profetas están en un nivel de autoridad supuesto que no permiten que nadie cuestione sus decisiones y lo que ellos dicen. Porque ir en contra de lo que ese hombre ha dicho es ir en contra de Dios. Por eso muchos hoy que se hacen llamar profetas hablan más en un sentido de predicción, como de adivinación, más que por una palabra dada por Dios. Y eso, esas cosas que dicen que tienen tintes más de predicción, de adivinación, la hacen ver como si fuera una revelación que viene de parte de Dios, pero que no es así. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos hablar a los profetas y nos dicen que este es tu año de las puertas abiertas, este es el año de la expansión, del ensanchamiento. Todos tienen las mismas palabras clave. Entonces, todo lo que diga un supuesto profeta tiene que estar sujeto al discernimiento y al juicio del liderazgo de la iglesia. Por eso los apóstoles y profetas que hoy escuchamos no hablan con el mismo sentido de autoridad que los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles que designó Cristo, que fueron los que trajeron y dejaron los fundamentos puestos de la palabra de Dios. Ahora siguen los evangelistas. A ellos se les ha dado el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo. Ellos sí siguen vigentes, como una persona que ha tenido un don especial para predicar, para ir a hablar, para ir a compartir el evangelio. Luego siguen pastores y maestros, o mejor, pastores maestros. La palabra griega que utilizaron para eso describe un cargo con dos títulos descriptivos. Entonces, quienes en el primer lugar pastorean un rebaño, pues al mismo tiempo enseñan la palabra de Dios a ese rebaño. Entonces no son pastores y maestros aparte, no, es pastores, maestros, porque enseñar
es una parte esencial del ministerio pastoral. Entonces no puede ser pastor si no enseña, porque el pastor de las ovejas no puede ser pastor si no las alimenta. Y como el pastor alimenta a la grey del Señor, pues a través de la palabra, a través de la enseñanza de la palabra. Entonces no son dos términos distintos, son uno mismo, ¿sí? Entonces cuando se habla de pastores y maestros, se está hablando del pastor. Ahora, estos dones que estamos hablando fueron dados bajo la dirección de Jesús, que obrando a través del Espíritu Santo, nos da a entender ahora la importancia de que los 4 cargos ya no están en operación hoy en día. ¿Sí? La iglesia hoy no debe aprobar ni debe depender de estos cargos, porque hay muchos, ya hay escuelas de profetas, hay escuelas de profetas. Ya hay personas por ahí sacando una espada diciendo, yo, ahora te declaro apóstol. Y eso no está bien. Nosotros podemos decir que el liderazgo de una iglesia que haga esto, que permita esto, lo que va a hacer es estorbar la sana doctrina, va a estorbar el crecimiento de sus miembros al insistir en el uso de por lo menos el ministerio apostólico y profético. Y una iglesia y un líder responsable debe prevenir estos ministerios en su iglesia y no promover su existencia. Tal vez alguien que esté a favor de esto me lo puede escuchar y va a decir que no. Pero creemos, a través de la Escritura, que ya no existe ese oficio pastoral apostólico y ese oficio profético que está siendo usado hoy el 99,9% solamente para quitarle plata a las personas. Solamente para eso. Para hablar de las supuestas coberturas, que tampoco son bíblicas, solamente para tener una autoridad y sobre otras personas, para subyugar a otros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito entonces de estos dones, y vamos a hablar, bueno, en algún momento lo tocaré como si fuera para la iglesia primitiva, pero para la iglesia moderna también, es que el liderazgo debe tener claro que estos dones son para edificar y para perfeccionar a los santos, es decir, para perfeccionar el pueblo de Dios. Yo no puedo decir, como muchos hoy dicen que son apóstoles, profetas, solamente porque van detrás de un beneficio económico, pero en ninguna forma están capacitando o perfeccionando el pueblo de Dios, porque en muchas partes se ve que las personas que asisten a la iglesia nunca van a poder hablar con ese apóstol. Nunca van a poder hablar con ese apóstol. Nunca van a poder sentarse, tener una conversación, una consejería. No pueden, porque esa persona se vuelve tan importante, tan inalcanzable, ¿cierto? Que no, ¿cómo va a pastorear a su rebaño? Ese apóstol ya ni mantiene en la iglesia, mantiene viajando, en invitación, en congresos, seminarios. Se vuelven unas estrellas. Entonces el liderazgo recibe estos dones espirituales para perfeccionar al pueblo de Dios. ¿Los perfecciona para qué? Para el servicio, para el ministerio. Cuando enseñamos a la iglesia, los estamos perfeccionando para la obra del Señor, para que el cuerpo de Cristo pueda ser fortalecido, expandido, edificado. Y esa palabra perfeccionar viene de la palabra griega catartismos, que aparece en la Biblia, específicamente en el verso 12, y significa equipar, preparar, perfeccionar, adecuar, equipar a todas estas personas que asisten a la iglesia. Entonces, estos ministerios, si hablamos para la iglesia moderna, ser evangelista, pastor, trabaja para perfeccionar, para equipar, para preparar y para adecuar, y con eso producir cristianos que estén preparados para la obra del ministerio, para el servicio. ¿Se entiende? El pueblo de Dios
trabaja para el ministerio, trabaja en la obra, los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad primordial de equipar a estas personas para que esas personas sirvan dentro y fuera de la iglesia, para que sean dirigidos en su servicio por el liderazgo que hay, pero también mientras Dios dirige toda la obra. Por eso el propósito primordial de la iglesia no es convertir pecadores al cristianismo. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es perfeccionar, completar, madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El único que va a convertir pecadores en cristianos es Dios. Nosotros vamos a perfeccionar a los que ya están, a fortalecer a los que ya están y anunciarle a los que no están todavía. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es alcanzar madurez espiritual. La meta es alcanzar la unidad de la fe en el conocimiento de Jesús. Por eso dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la primera meta de la obra de Dios a través de los cargos que Él ha dado y del perfeccionamiento que permite tener a los santos. Esto es consistente con la palabra de Dios, es consistente con el propósito final de Dios. Todos debemos llegar a creer igual. Aquí Pablo no está diciendo que tenemos que llegar a creer lo mismo, porque ya creemos en lo mismo, eso es evidente, pero tenemos que llegar a creer igual, tenemos que llegar a creer de la misma manera. Eso es la única que nos lleva a nosotros a que podamos estar en esa unidad de fe. Pablo aquí no está hablando de una unidad estructural o organizacional. Él está hablando de una unidad espiritual alrededor de una fe que tenemos en común. ¿Sí? Nosotros ya creemos en lo mismo, llegamos a una unidad compacta de fe que cree de la misma manera. Es decir, los que estamos diciendo de la iglesia, estamos aquí porque creemos lo mismo. ¿No? Ya creemos lo mismo, ahora tenemos que fortalecer esa creencia, esa unidad igual, en la misma forma para todos. Por eso dice a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces los dones y estos cargos y el perfeccionamiento de los santos traen madurez a los santos, es decir, a los que estamos asistiendo a la iglesia, de acuerdo a la medida de Jesús, a esa medida que Jesús mismo determinó. Así que al pasar los años, usted no solamente se envejece en el cristianismo físicamente, sino que usted madura al mismo tiempo espiritualmente como individuo y al mismo tiempo como un solo cuerpo. Hay gente que puede llevar mucho tiempo en la iglesia y ya estar viejito y resulta que nunca maduró espiritualmente. No es solamente que nos pasen los años yendo a la iglesia, sino que maduremos espiritualmente. Por eso en la iglesia primitiva esos dones que estamos hablando eran esenciales para el crecimiento y para la expansión del evangelio. La iglesia moderna también debe valorar esos dones y debe adaptarlos a los contextos contemporáneos. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero todo esto para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántas personas cristianas por ahí usted ve que son niños fluctuantes? Que se dejan llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy están acá, mañana están en otro lado, luego están en otro lado. Son niños fluctuantes. Ahora, los dones y los cargos dentro de la iglesia que Dios ha dado son para perfeccionar a estas personas, para que no estén por ahí brincando de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina, sino para que tengan estabilidad espiritual, para que estén firmes, plantados en donde el Señor los ha colocado, en el fundamento de los apóstoles y los profetas.
Si una persona se le está enseñando sana doctrina y mañana parece que está por allá en los testigos de Jehová, o parece que mañana está por allá en la religión tradicional, o no le enseñaron bien o es demasiado inmaduro. Estas personas inmaduras van a estar brincando de un lado a otro, de un lado a otro, y nunca van a estar estables. Por eso la palabra griega que utilizan para llevados por doquiera es la misma que utiliza para describir el tempestuoso mar de Galilea del que habla Lucas en el capítulo 8, verso 24, que hablaba de los vientos y las olas, es la misma palabra. Entonces podemos erróneamente darle valor al movimiento por encima del crecimiento, pero el movimiento puede ser llevado por doquiera. Mientras que Dios lo que quiere es que crezcamos en todo. No está hablando de cantidad, pero sí está hablando de calidad. Está hablando de cristianos maduros, por estratagema de hombres. Cuando habla de estratagemas de hombres, algunos las han comparado con el arte utilizado por los taúres. O sea que un taur, un jugador de juegos de azar, que compulsivo, que le gusta estar apostando, ellos tienen la costumbre de utilizar dados cargados o dados adulterados, que no importa cómo los lancen, ni qué tan duro los lancen, los dados siempre van a caer por el lado que ellos quieren y siempre van a ganar. No importa cómo lo hagan, las otras personas que juegan con ellos siempre van a perder. Siempre van a creer que tienen oportunidad, pero siempre van a perder. Eso pasa con esos cristianos inmaduros, esos que son llevados por doquiera, todo viento de doctrina. Ellos son fácilmente engañados por palabras lisonjeras, están fácilmente engañados por estratagema de hombres. Estas personas casi siempre van tras modas espirituales que a veces se ven en las iglesias. Hay iglesias que tienen modas espirituales. Entonces atraen a las personas, pero todo es vacío. Allá no hay una verdadera doctrina. Y cuando las personas van tras esas modas espirituales, lo que hacen es que se pierden. Cada vez más se alejan de la verdadera doctrina. Dice, siguiendo la verdad en amor. Esto no habla solamente de cómo usted y yo nos relacionemos con el otro dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia de Dios, sino también de cómo nosotros nos debemos relacionar con las personas que sabemos que son engañadores. Tal vez tenemos que, incluso con ellos, relacionarnos en amor, pero nunca cediendo la verdad por la mentira. Yo no puedo ir a tratar mal a una persona que dice que está equivocada a la luz de la escritura. Yo no puedo tratarla mal, tengo que tratarla con amor, pero no voy a ceder mi convicción ni la verdad que he aprendido para poder hablarle a esa persona. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Otra forma como cristianos que tenemos para crecer, para madurar, se describe cuando decimos que crezcamos en Cristo, que es la cabeza. Cuando usted y yo crecemos en Cristo, esto define la dirección de la madurez a la que vamos. Porque una persona que crece en Cristo no brilla sola, no brilla independiente de Cristo, no crecemos tampoco independientes de Cristo. Nosotros crecemos es en Cristo. Un cristiano no dice que aprende de Cristo solo por ahí. Él crece en Cristo porque asiste a una iglesia donde hablan de Cristo, donde Cristo está. Según la actividad, creo que es el verso que sigue, propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Entonces, una evidencia de esa madurez espiritual es el resultado del trabajo de los líderes de la iglesia y de los santos, es decir, de las personas que se congregan. Eso significa que cada uno de nosotros, aunque somos distintos, proveemos todos desde nuestro punto, desde nuestra forma, desde nuestra propia actividad, proveemos lo que puede ser o verse como un esfuerzo coordinado. Todos colocamos nuestro granito de arena. Cuando esto sucede de causa natural, pues lo que se va a ver es crecimiento.
no solamente en tamaño, sino también en fuerza. Y ahí los cristianos van a ser cristianos que están edificados fuertes en el conocimiento de la palabra. No son cristianos que se pierden fácilmente por cualquier doctrina que escuchen en la calle. Son personas que cuando escuchan algo, primero lo confirman con la escritura. Pero algunas personas piensan de la iglesia como que la iglesia es una pirámide donde el pastor está arriba en la parte superior y abajo están todas las ovejitas, de pronto en términos de importancia, hasta el último que menos importante. Otros piensan de la iglesia como si fuera un bus, donde el pastor va manejando y todos van atrás y él los lleva a donde ellos debieran ir también por sí mismos. No quieren hacer nada, son pasajeros pasivos. En el cuerpo de Cristo nosotros no podemos ser pasivos. Dios quiere ver a la iglesia como un cuerpo, pero un cuerpo donde cada miembro tenga una actividad. ¿Cómo hacemos nosotros si tenemos un brazo paralizado? O cuando a usted de pronto le ha pasado algo en la mano derecha y no la puede usar, tiene que utilizar la otra. ¿Cómo la va a utilizar o cómo va a defenderse si tiene una mano impedida? El Señor quiere ver un cuerpo, pero quiere ver un cuerpo donde cada miembro tenga una actividad propia. Por eso la iglesia primitiva se esforzaba en madurar cada día más en la fe. La iglesia primitiva era sencilla, tenía una estructura sencilla. No tenía lujo, no tenía aire acondicionado, no tenía proyector, no tenía pantalla, no tenía humo, ni luces, ni micrófonos. No lo hacían de manera libre, pero se esforzaban por madurar en la fe. Se esforzaban por no ser llevados por falsas doctrinas. Valoraban la palabra que se les impartía. La iglesia moderna que hoy tiene una vasta información de por donde quiera puede usted ver información, ¿cierto? Y por internet, por televisión, no dicho, usted puede ver información por tantas partes que es obligatorio para nosotros discernir esa información, si es cierta o no, y poder crecer en la verdad bíblica. La iglesia como el cuerpo de Cristo, vamos a ver en el segundo punto. Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo seguimos repitiendo. Cristo es la cabeza y cada miembro tiene un papel único, específico y importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero si dice todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí vemos la unidad de cristianos como cuerpo. No es una meta alcanzar. Cuando estamos dentro de la iglesia, no estamos aquí tratando de ser un cuerpo. Estamos aquí porque ya somos un cuerpo. ¿Sí? No estamos aquí para tratar de ser parte del cuerpo de Cristo. Estamos aquí para decir que somos ya un cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y eso ya está reconocido. Por eso Pablo claramente dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Pero pasajes como este han llevado a que muchos consideren el bautismo como un tipo de ceremonia más, de iniciación, algo que se requiere para poder entrar a la iglesia. Algo que tal vez no tiene mucha importancia. Tal vez podemos decir que sí es necesario ese requisito, pero no es el punto principal del bautismo. La idea principal detrás del bautismo bíblico es la identificación que tenemos nosotros como creyentes cuando estamos haciendo ese paso de fe que es público, ¿cierto? La inmersión que hacemos en el agua es la inmersión que también hacemos en Cristo. La idea de que el bautismo es solamente, pues meramente una ceremonia de iniciación dentro de la iglesia, pues ha llevado y ha reforzado ideas que no son bíblicas
como por ejemplo que hay que bautizar los bebés. Es una idea no bíblica. Aquí Pablo no tiene solamente en mente el bautismo en agua, él también tiene en mente el bautismo del Espíritu, que es el que recibimos cuando aceptamos a Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo está describiendo la inmersión común de todos los creyentes, que tenemos todos los creyentes en el Espíritu Santo, en Cristo. Es una inmersión común que trae por resultado cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, muchos miembros. Pablo está usando de una manera muy inteligente para su época la ilustración del cuerpo humano. Para que de esta forma él relaciona es la unidad que va a haber entre la comunidad de cristianos. Así como dentro del cuerpo humano las células están conectadas a través de una misma raíz de un código genético del ADN, ¿cierto? Las células no tienen diferente ADN, todas tienen el mismo. Así también las partes del cuerpo humano, los miembros, cada persona de la iglesia, aunque se vea diferente, aunque se traten diferente, aunque trabajan diferente, aunque cumplen diferentes propósitos, aunque haya diversidad dentro del cuerpo de Cristo, en apariencia, unos pueden ser altos, otros bajitos, unos gorditos, unos negritos, otros blanquitos, ¿cierto? Aunque tengan esa diferencia en apariencia o en función, cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común. Dentro de la iglesia hay unos que trabajan en unas cosas, otros trabajan en otras, otras son amas de casa, pero todos tienen una raíz común y un objetivo común. Por eso cuando dice, sean judíos o griegos o esclavos o libres, ¿cierto? Se nos dio a beber en un mismo espíritu por el hecho de que la dinámica del cuerpo de Cristo, seamos todos distintos, aunque hayan o existan ciertas líneas divisorias que incluso son creadas por los mismos cristianos, no por Dios. En la época que Pablo escribe eso a los corintios, esas líneas divisorias estaban siendo creadas por los mismos corintios, por los mismos cristianos de la iglesia en Corinto. Ellos marcaban las diferencias que había entre judíos, entre griegos, entre libres, entre esclavos. Pero Pablo le está diciendo que eso ya no importa. No importa si es judío, si es griego, si es libre, si es esclavo. Todos están en un mismo cuerpo, todos son iguales. En esa iglesia, cada creyente tenía un sentido de pertenencia y un propósito. Nosotros hoy tenemos que fomentar ese mismo sentido de unidad y de interdependencia. Todos dependemos de todos. La iglesia de hoy debe trabajar porque sus miembros tengan sentido de pertenencia. No por responderle al pastor como si fuera el jefe de una empresa, no, sino por la respuesta que todos debemos darle al Señor Jesús de por qué hicimos o no parte de un cuerpo local. Verso 15, y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Cada miembro, cada persona dentro de la congregación es indispensable. Allá afuera, nadie es indispensable. Usted trabaja en una empresa, usted no es indispensable, usted es un número. Pero en el cuerpo de Cristo, usted es indispensable. Por eso no se debe menospreciar a nadie dentro de la iglesia. Si dijera el pie, ¿cierto? Dice el pasaje, si dijera el pie. Entonces, si el pie sintiera o dijera que no es parte del cuerpo porque no es mano, pues el pie sería tan tonto como equivocado. No todos dentro de la iglesia somos pastores. ¿Qué tal que todos fueran pastores? Entonces la diversidad, la función, no descalifica a nadie dentro del cuerpo de Cristo.
Lo que Pablo aquí pone sobre la mesa es la pregunta, tal vez de aquel cristiano que en la iglesia de Corinto se sentía excluido del cuerpo de Cristo. Podría decir, no tengo tal don espiritual. Entonces, como no tengo este don espiritual, no soy parte del cuerpo de Cristo. Podía pensar. Después de todo, manos y ojos parecieran ser más importantes, ¿cierto? Que un pie o que un oído. Entonces Pablo quiere que esos cristianos en Corinto que se sentían excluidos porque tal vez no tenían unos dones espirituales que tenían otros, pues ellos se tuvieran que sentir por lo que eran, parte del cuerpo, sentirse como miembros del cuerpo. Y ese sentimiento que ellos tenían de que no eran parte del cuerpo era tan tonto como el pie o el oído que se sentían excluidos. Por eso va dando como ese ejemplo de la parte del cuerpo. Dice, como él quiso, al final. ¿Por qué el pie es pie y la mano es mano? Porque el diseñador quiso hacerlo así. Así que la mano no puede enorgullecerse por ser una mano y el pie no puede avergonzarse por ser un pie. El que va a la iglesia no puede enorgullecerse porque tiene un cargo dentro de la iglesia y el que no lo tiene no puede avergonzarse porque no lo tiene. Cada uno está cumpliendo la voluntad del diseñador, de ese arquitecto perfecto. Por eso el diseño de la iglesia, en el diseño de la iglesia, vemos la sabiduría del diseñador. Todos tienen algo, pero nadie tiene todo. En eso vemos la sabiduría del diseñador. Por eso la diversidad de funciones era vital en la iglesia primitiva y tiene que seguir siendo vital hoy en día. Cada don, cada talento, cada habilidad debe ser valorada y utilizada no para provecho propio, sino para edificar al cuerpo de Cristo, para bendición del cuerpo de Cristo. Pero a veces puede pasar que en algunas iglesias pueden haber personas que quieran excluir a otros del cuerpo de Cristo, no los quieren tener y se forman lo que a veces decimos las roscas, ¿no? Esos grupitos. No, Pablo quiere que todos se puedan sentir parte de ese cuerpo porque todos son de hecho parte del cuerpo, con funciones distintas, pero todos hacen parte del cuerpo. No puede haber división, sino que tiene que haber unidad. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Pablo aquí está diciendo que aquellos cristianos que se cumben al orgullo, que se sienten más que otros, que tienen tal vez un sentido de superioridad por los dones que Dios les ha permitido tener o por los cargos que Dios les ha permitido tener, no pueden decirle a otros de la iglesia que no los necesitan. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Con frecuencia usted puede ver que consideramos innecesaria una parte de nuestro cuerpo o podemos darle poca importancia hasta que esa parte del cuerpo es lastimada. Cuando una parte de nuestro cuerpo que a veces no le damos importancia es lastimada, nos damos cuenta lo importante que esa parte del cuerpo es. Por eso la mano o el ojo pueden parecer que son más importantes por su posición, pero no son más necesarios o importantes que otras partes del cuerpo. Todas las partes del cuerpo son importantes. Dice, menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Las partes del cuerpo que normalmente son tapados con ropa, que son a menudo consideradas que son considerados menos dignos, a esos son los que se les da mayor honor. ¿Cierto? Se les viste cuidadosamente, se les cubre a las partes que parecen menos decorosas. Por eso Dios ordenó el cuerpo dándole más abundante honor al que le faltaba. Si alguien siente que es un miembro escondido o menos importante o insignificante dentro del cuerpo de Cristo, Dios sabe cómo darle honor a esa persona.
Tal vez alguien dentro de la iglesia no le dé honor, pero Dios sí sabe cómo darle honor a esa persona. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Visto desde la perspectiva divina, con la ilustración que Pablo nos da, en la que utiliza el cuerpo humano en comparación con el cuerpo de la iglesia, no existe ninguna razón para divisiones dentro del cuerpo de Cristo. No existe ninguna razón. Solamente cuando alguien, un miembro de la iglesia, siente orgullo porque se siente más importante que otros, y cuando una persona simplemente siente vergüenza porque se siente menos digno, menos importante que otros, pero para eso no hay lugar dentro de la iglesia. Pueden que hayan personas que se sientan así, pero no debe haber lugar para ellos en la iglesia. Que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, dice al final del verso. El punto teológico que Pablo aquí nos da es que era acerca de la naturaleza del cuerpo de Cristo, acerca de la naturaleza del cuerpo de Cristo, dice que los cristianos de Corinto deberían preocuparse los unos por los otros porque todos eran partes del mismo cuerpo. Todas las partes del cuerpo trabajan unidas. Los ojos y los oídos no se sirven para sí mismos, sino que sirven para todo el cuerpo, ¿no es cierto? Las manos no se utilizan para servirse a las manos mismas, sirven para todo el cuerpo. El corazón, por ejemplo, no suministra sangre para él solo, el corazón suministra sangre para todo el cuerpo. Si el corazón deja de suministrarle sangre a todo el cuerpo, pues se paraliza, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay una parte de nuestro cuerpo, vamos a hacer una comparación. Si hay una parte dentro del cuerpo que solamente sí vive para servirse a sí misma, esa parte del cuerpo no va a contribuir en nada para el resto del cuerpo, y a eso se le conoce como cáncer. El cáncer trabaja para sí mismo. Spurgeon, hablando acerca de este pasaje de Corintios, dice: quiero que cada miembro de esta iglesia sea un obrero. No queremos ningún zángano. Si hay alguno de ustedes que quiera comer y beber y no hacer nada, hay muchos lugares en otra parte donde puedan hacerlo. Hay bancos vacíos cerca en abundancia, vayan y llénenlos, porque nosotros no los queremos. Cada cristiano que no es una abeja es una avispa. Las personas más peleoneras son las más inútiles, y aquellos que son los más felices son apacibles, son por lo general los que están haciendo más para Cristo. Entonces Spurgeon también hablaba a favor de que todos teníamos que trabajar y ser activos dentro del cuerpo de Cristo. De manera que si un miembro padece, el preocuparse los unos por los otros es mencionado en este versículo que estamos viendo acá. Y significa que tenemos que tener un corazón hacia los demás, un corazón con empatía y con simpatía hacia los otros miembros de la iglesia, así sean distintos, así sean diferentes. Porque es que los que tienen estrato más alto no quieren juntar con los hermanitos que han de estrato más bajo. No, todos tenemos que tener simpatía y también empatía. Sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Pablo aquí resume lo que venimos diciendo desde antes. El cuerpo humano todo funciona unificado. Partes distintas, sí, todos diferentes, pero somos el mismo cuerpo. Entonces la iglesia primitiva dependía los unos de los otros. La iglesia sí lo hacía porque era la forma que ellos tenían para sobrevivir. Hoy en día la iglesia moderna no cree que necesita depender de los demás hermanos en la iglesia. Tenemos que recordar que esa interdependencia, trabajar en equipo y en unidad, nos lleva a cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y el próximo domingo continuamos.